Un saludo muy cordial a todos, muy buenas tardes. En primer lugar, me excuso porque Irene, que tendría que presentar esta clase, está atendiendo a una de sus hijas, María, la pequeña, que anda con fiebre estos días. Empiezo pues directamente yo la sesión. Son varias las personas que desde la clase anterior nos han sugerido que siguiéramos en la misma línea y con el mismo tema. Por tanto, el título de esta segunda clase sincrónica es Cómo asegurar la armonía familiar 2. Recordarán que en la clase pasada intentamos distinguir tres realidades que no es que se suelan confundir, sino que habitualmente no hemos atendido a ellas, las diferencias, las limitaciones y los defectos, tanto propios como de las personas que conviven con nosotros, y por tanto tendemos a confundirlas, a tratarla del mismo modo. El núcleo de la clase anterior consistió en hacer ver que las diferencias, las simples diferencias, las meras diferencias como las llamaba, son distintas a las limitaciones, que a su vez ambas son distintas a los defectos. Y cada una de ellas, diferencias, limitaciones y defectos, reclama un modo de tratarlas propio, si no el trato, la armonía familiar se resiente. Como recordarán, empleando un solo verbo o los mínimos posibles, decía que las diferencias, el modo de ser cónyuge e hijos, hay que amarlas porque nadie puede alcanzar su pleno desarrollo, nadie puede acercarse a su mejor versión, sino siendo hasta el fondo quien es. Por tanto, el modo de ser, que es, en cada persona es único, el modo de ser hay que potenciarlo, en concreto potenciar lo que en él hay de positivo. Las limitaciones hay que conocerlas bien, descubrir cuáles son, las propias, las del cónyuge, las de cada uno de los hijos, para, por decirlo así, ignorarlas desde el punto de vista práctico, no especulativo, es decir, dirigir todo el desarrollo de la persona no hacia aquello en lo que presenta una limitación, sino a sus fortalezas, a sus mejores cualidades. Es absurdo intentar pedir a una persona lo que no puede darnos por naturaleza, aquello de lo que no está dotado. Y los defectos, que es como el plato principal, lo más importante en esta distinción, defecto se trataban en tres pasos sucesivos, por decirlo así. El primero es amar a la persona con sus defectos. Los defectos en cuanto tales, entendido tal como lo entiendo en este contexto, no pueden amarse porque son negativos, porque perjudican a quien los tiene y a quien está en relación con él, pero sí se puede y se debe amar a la persona con sus defectos. En segundo lugar, hay que ayudar a esa persona a luchar contra esos defectos. Aclaraba que no necesariamente a vencerlos, puesto que vencerlos no está siempre en nuestras manos, lo que sí está en nuestro poder es luchar contra ellos. Y en tercer lugar, y esto lo expliqué más despacio al final de la clase anterior, hay que sentir ternura si tanto los hijos, y ahí es más sencillo, como el cónyuge no logra vencer esos defectos con los que está luchando. En la clase de hoy vamos a dedicar un tercio a tratar sobre un tipo particular de diferencias, otro tercio a ver el modo de habérnosla con las limitaciones y con, por el contrario, las cualidades, las fortalezas, y otra, la última tercera parte, a ver la mejor manera de afrontar los defectos de quienes nos rodean y, como consecuencia, en cierto modo, también los propios. Tanto vamos de nuevo con las diferencias. Recordarán que sobre todo en el cónyuge, que es donde se perciben por vez primera, al casarnos se da siempre un choque entre dos modos distintos de ser, de vivir, de concebir la vida. Esas diferencias provienen tanto del propio modo de ser, el de cada uno de los seres humanos, como del sexo, ser masculino o femenino, como también de la familia de origen. En la lección anterior me detuve bastante en la consideración de las diferencias que proceden de las distintas familias de origen.
haciendo hincapié en que probablemente son esas las que más consecuencias traen para la buena armonía del matrimonio y de la familia. En esta ocasión vamos a centrar nuestra atención en otra, quizás en la otra gran diferencia que puede ser tratada, puesto que las individuales hay que verlas según los casos, pero las que derivan del hecho de que en un matrimonio uno de los dos cónyuges es varón y el otro cónyuge es mujer. La diferencia y las relaciones entre varón y mujer constituyen todo un mundo complejo que se lleva estudiando de una manera progresiva y fuerte desde hace ya algunos años y de los cuales todos vamos sabiendo cada vez más y sin embargo sigue existiendo siempre esa gran diversidad, esa gran diferencia que hace que el trato no siempre sea sencillo. En esta clase vamos a enfocar las diferencias entre varón y mujer desde una perspectiva muy particular y pienso que muy fecunda, y es dejando siempre en primer término el hecho, la condición maravillosa de que tanto el varón como la mujer somos personas, personas humanas, y para entrar en el tema quiero subrayar que la persona humana es siempre sexuada, es sexuada toda la persona en su totalidad y somos sexuados todas las personas, unos somos varones, otros somos mujeres y en el varón todo en él, desde el espíritu, pasando por la afectividad, los sentimientos, hasta la última célula, son masculinos en el varón, femeninos en la mujer. Por otro lado, la sexualidad humana, puesto que en los animales suelo hablar de sexo, no de sexualidad, la sexualidad es todo ella personal. No es que haya unos aspectos los más propios del espíritu o los más propios de la vida afectiva o sentimental que sean personales y los más físicos sean meramente animales, sino que toda la sexualidad humana en todos sus ámbitos es por naturaleza y está llamada a ser operativamente estrictamente personal. De estas dos grandes afirmaciones, dos grandes verdades que darían pie a todo un curso, ellas por sí mismas, quiero extraer una sola conclusión que me parece relevante para el desarrollo de esta clase y es la que sigue, precisamente porque toda la persona humana y todas las personas humanas somos sexuadas y porque la sexualidad en los seres humanos es personal, se puede establecer cierta correlación, cierta analogía que es semejanza y al mismo tiempo de semejanza entre los aspectos corpóreos de la configuración y del ejercicio de la sexualidad, que probablemente sean los más patentes, los más conocidos, entre esos aspectos corpóreos, la dimensión psíquico-afectiva, que va ligada también al ejercicio de la sexualidad, y el ámbito propiamente espiritual, que es también en el varón, el modo de conocer y el modo de querer es en el varón masculino o predominantemente masculino y es en la mujer femenino o predominantemente femenino. Persona, como bien saben, es una palabra latina que tiene un equivalente en griego, prosopon, y que se utilizaba en el teatro en los primeros siglos de nuestra era y en los inmediatamente anteriores se empleaba en el teatro griego y entre los romanos para referirse a la máscara con la que se cubrían los actores. También había otros significados de per se, sonan, etcétera, pero hay un momento cuando se descubre la grandeza de todo ser humano, la sublimidad, el hecho de que cada uno de nosotros, varón o mujer, cada uno de todos por él, me gusta decirlo así, sublime hecho de ser hombre, varón o mujer, somos personas, posee por ello una grandeza excelsa, una magnificencia, lo que solemos llamar dignidad. Cuando se descubre esto, se deja de utilizar el término homo en latín o anthropos en griego y empieza a utilizarse el correspondiente persona, precisamente para subrayar, para poner de relieve esa grandeza que es propia de todos los seres humanos y para los que somos creyentes también los ángeles son personas y de un rango superior y también y sobre todo Dios es una trinidad de personas, personas excelsas
cualquier caso, esta primera idea es que persona, considerada en cuanto tal, por tanto aplicable a Dios, los ángeles y al hombre, es un término que se utiliza para subrayar, para poner de relieve la tremenda valía, la superioridad en el ser de quienes somos personas. Cuando se trata de la persona humana, el término sugiere al mismo tiempo la grandeza, que insisto es propia de todo ser humano por el sublime hecho de serlo, y al mismo tiempo se ponen de relieve la debilidad, la limitación, la fragilidad e incluso la mezquindad que cada uno de nosotros y de nosotras, si nos miramos a nosotros mismos y miramos a nuestro alrededor, advertimos en nuestra vida. Suelo decir, y creo que es importante en el inicio de esta clase, que el saber conjugar bien de manera simultánea la grandeza por un lado y simultáneamente la debilidad, la limitación, la vulnerabilidad y a veces la flaqueza, la mezquindad de la persona, el conjugar los dos extremos es imprescindible para tratar teóricamente, para conocer bien lo que es la persona humana y para el trato directo es posible siempre que tengamos en cuenta que nuestro interlocutor, sea quien fuere, por ser persona, tiene una enorme grandeza y por ser persona humana, persona limitada, esa grandeza es compatible con, como vengo diciendo, la limitación, la debilidad, etcétera. Si quisiéramos mantener una sola de las cualidades, porque es más importante que la otra, habría que conservar la de grandeza. Persona es una palabra que, como antes decía, lo que viene a subrayar desde hace más de 20 siglos, que es cuando se descubre en serio la sublimidad de todo ser humano, viene a subrayar, a poner de relieve esa maravillosa grandeza. Esa grandeza se da entre los hombres, tanto en la persona masculina como en la persona femenina, pero se da en cada uno de ellos con matices propios que marcan precisamente la diferencia entre el modo de ser persona del varón y el modo de ser persona de la mujer. Fíjense, en ambos casos contamos con la grandeza, la abundancia en el ser, la fecundidad, quizás este término fecundidad sea de los más relevantes para el desarrollo de lo que vamos a ver ahora, y esa grandeza, esa fecundidad entre los hombres es, por decirlo así, es grandeza hacia afuera y se caracteriza muy bien por los verbos proyectar o por los verbos sembrar. Fíjense ustedes, en este momento vale la pena que nos demos cuenta que este proyectar del hombre, ese estar vertido hacia afuera, ese tener como grandes proyectos y ese dejar lo mejor de sí en el exterior, tiene un paradigma y una manifestación muy clara en las relaciones íntimas entre varón y mujer. En el hombre hay una proyección de todo su ser hacia afuera, precisamente para encontrarse con el de la mujer, y hay una proyección también de los espermatozoides, los que avanzan, uno de ellos, a veces dos, normalmente uno, si es el caso, llega hasta el óvulo, y lo propio de la mujer es una abundancia, una fecundidad, una grandeza hacia adentro, y viene caracterizada por los verbos acoger, cuidar, mimar y otros sinónimos. Fíjense que he puesto acoger y no el verbo pasivo recibir, porque la actitud y el comportamiento de la mujer, en contra de lo que afirmaba Aristóteles, que en este punto se equivocaba, y los clásicos durante bastantes siglos, el papel de la mujer es activo. Se trata de una acogida activa que recibe en sí y aporta. Si volvemos al caso de antes, en la unión de los cuerpos hay un intercambio que permite que la unión sea más fluida, sea más íntima, y ya los espermatozoides, en el momento en el que un espermatozoide consigue, o muchos consiguen entrar en el interior de la mujer y gracias a lo que ella aporta pueden avanzar. Si uno llega a hacer mella en el óvulo y entra en él, es acogido con toda la riqueza que el óvulo por su parte aporta. El óvulo es una de las células más grandes y el espermatozoide es una de las más pequeñas, y en la unión de ambos se da algo que es propio de la fecundidad, en cierta manera más bien femenina, que es el germinar,
Y estoy hablando ahora en términos propios cuando se trata de la relación física y en términos figurados pero reales cuando se trata de otro tipo de fecundidad, de la propia de la persona masculina y femenina, y no solo es germinar, sino que ese germinar pasa a fructificar uniéndose aquí de nuevo con lo que aporta el varón. De manera que la fecundidad masculina y femenina, cuando se suman, hacen una sinergia que trae como fruto realidades que están llamadas a crecer, desarrollarse, que son realidades positivas, tanto en el plano humano como en sentido personal, como en el sentido más amplio de toda la realidad. Varón y mujer en este sentido se suele decir que son complementarios y yo diría que es muy clara la complementariedad para el caso que he puesto como punto de referencia principal porque creo que es el más fácilmente asequible. Ahora, ¿de qué tipo de complementariedad se trata? Son de acuerdo complementarios, pero no es una complementariedad cuasi mecánica, estática, por decirlo así, simplona, de dos piezas que encajaran ingenuamente sin ningún tipo de adaptación recíproca, sin ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de fricción, sino que se trata más bien, varón y mujer son complementarios con una complementariedad dinámica que lleva a cada uno a aportar lo mejor de sí, a buscar el modo de dar al otro o a la otra lo que la otra no tiene, al mismo tiempo que, en este caso, la mujer, puesto que estoy hablando el otro a la otra, recibir y acoger y dar a su vez lo propio de ella. Y de esta manera se puede decir que más que complementarios, el varón y la mujer son complementarios, sí, pero recíprocos, en el sentido de que el varón es para la mujer y da lo mejor de sí cuando se entrega a la mujer, en un sentido amoroso, bien sea también físico o bien sea en un sentido más amplio que no lleva necesariamente la entrega física, y la mujer también crece, se desarrolla y da lo mejor de sí cuando se entrega al varón. Por tanto, una complementariedad dinámica, no ingenua, no mecánica, sino muy rica, muy derivada de la puesta en uso de lo mejor de cada uno de ellos. Como se advierte, voy a poner 3 casos que me parece que son muy claros y muy paradigmáticos. El primero es la educación de los hijos. Esa fecundidad hacia adentro que lleva a la mujer a acoger y a cuidar, mimar, hacer crecer, se da de una manera maravillosa durante el embarazo. Una vez que acoge el espermatozoide del varón, acoge también en su seno a la nueva criatura que ha surgido y durante 9 meses esa criatura crece en el seno de la mamá y esa protección que la madre da al recién concebido durante, ya no recién, durante los 9 primeros meses aproximadamente, esa protección tiende la mamá por su misma naturaleza, por su modo de ser, tiende a ampliarla, por decirlo así, como si ampliara el útero una vez que ha dado a luz para que el hijo siga siendo protegido en él y en la educación ella a lo largo de toda la vida, incluso cuando ya los hijos son muy mayores, la mamá por naturaleza tiende a protegerlos, tiende a cuidarlos y es función de el padre en los primeros años y más conforme el hijo va creciendo, de, por decirlo así, sacarlo de ese ámbito en el que se encuentra muy protegido, no tanto para tirar de él, sí para hacerlo crecer, pero hacerlo crecer fundamentalmente lanzándolo a la vida, marcándole el norte, la estrella polar por la que él mismo guía su propia existencia y que propone al hijo para que libremente, conforme va siendo más mayor, él también se acerque, abandonando en cierto modo la placidez en la que se encuentra siempre que está excesivamente apegado a el seno materno en sentido propio y ahora en sentido figurado. Este es uno de los casos muy claros en el que hay una complementariedad dinámica y hay, como en todo lo complementario, dos realidades para ser complementarias no pueden ser idénticas. Precisamente la
complementariedades de dos realidades que no son idénticas y en ese sentido hay una diferencia entre una y otra y hay una cierta tendencia de la mamá, de la madre, a proteger, como hay una cierta tendencia del padre a exigir. A veces estos roles pueden intercambiarse en determinadas condiciones. El hijo necesita de las dos cosas. En ese sentido, la madre, que es consciente de su propio modo de ser y de la necesidad del padre para completar su tarea, la madre tiene que permitir y en cierta manera solicitar y facilitar, aunque vaya contra su propia condición, la exigencia del padre respecto al hijo, igual que el padre tiene que permitir, promover, incluso a veces aconsejar al hijo que vaya de nuevo a refugiarse, que vaya a tratar con su madre, que vuelve de nuevo a dar protección. Sería un primer caso. Otro un poquito distinto es el periodo del embarazo. Ahí el protagonismo claramente es de la mamá, pero la mamá debe aprender a no llevar el embarazo ella sola, sino tener la mano izquierda, la picardía y, en fin de cuentas, el amor, para hacer que el esposo, el papá, entre de alguna manera, tenerlo al tanto del embarazo, si es el caso, ir junto a hacerse las pruebas, de tal manera que ya desde esos mismos momentos el padre vaya ejerciendo y se vaya preparando para ejercer después de una manera más clara y más directa su papel de padre, de manera análoga, es decir, semejante y en parte de semejante durante la lactancia, durante los primeros días, primeras semanas y primeros meses, cuando el hijo ha nacido, la madre está por su propia naturaleza y por el desarrollo del embarazo y del parto, está como volcada toda ella a la atención del niño y en cierta manera, entre comillas, tiende a descuidar la relación de esposa, de mujer, decimos en España, con su marido, porque casi todas las fuerzas las dirige a la protección y al desarrollo del hijo, cosa que es correcta y así lo ha previsto la naturaleza, pero el marido tiene que saber hacerle ver a ella que está mucho más bella, que resulta mucho más atractiva gracias a la maternidad y que poco a poco, además del papel de madre correlativo al suyo de padre, ella tiene que ir recuperando el papel de esposa, todo lo que eso lleva consigo, y esposo y esposa seguir queriéndose de tal manera que de ese amor, que es el mismo del que ha surgido el hijo, de ese amor siga creciendo, del amor recíproco del padre y de la madre, de ese amor recíproco siga creciendo el hijo. Se trata, por tanto, de una complementariedad, decía, que no es estática, que no viene dada, sino que emplea adrede este término que es muchas veces es solicitada y es, en el último ejemplo que he puesto, es el padre el que pide a la madre que ella siga también siendo esposa, que es una función que tiene como cónyuge, como parte del matrimonio, al mismo tiempo que es madre, para permitirle a él ser también esposo y ser padre. Lo mismo en educación, hay un momento en el que no diciendo ya verás cuando venga papá, que es una manera de autodescalificarse, que no es normalmente la más oportuna, pero sí tiene que decirle al hijo, ve a hablar esto con papá, que quizás pueda darte otra perspectiva, otro punto de vista, igual que el padre debe decirle, pues esta es mi opinión, me gustaría también que confrontaras la de mamá y dando un paso más, quizás más adelante vuelva sobre este punto, la complementariedad es algo tan asumido por uno y la necesidad de solicitar al cónyuge en los diversos aspectos en que se da esa complementariedad, que intervenga, que ejerza su papel propio, que en el caso de la educación, cuando cada uno de los cónyuges, padre o madre, está a solas con el hijo, tiene que escucharlo, interpretar lo que dice el hijo o la hija y dar consejos, sugerencias o un mandato, si es el caso, teniendo en cuenta al máximo posible lo que pensaría, lo que sentiría, lo que decidiría el cónyuge, que en ese momento no está presente. Yo como padre he procurado, desde que esto lo advertí con claridad, cada vez que hablo con uno de mis hijos o de mis hijas, sobre todo antes cuando eran más pequeños y ahora de otra manera, tener en cuenta lo que sé o lo que supongo que diría Lourdes, puesto que la complementariedad es necesaria y es bueno que uno sea consciente de que necesita de la aportación del otro
la complementariedad en ese sentido he puesto el término solicitada porque creo que es máximamente eficaz cuando no se hace contra el parecer del otro. Por poner un ejemplo extremo, el padre interviene abruptamente en el diálogo educativo de la mamá porque piensa que está sobreprotegiendo. Esa interrupción abrupta no es lo adecuado es más bien que la madre o el padre, como antes decía, aconseje con cariño al hijo que vaya a atender también al consejo, a la sugerencia del otro cónyuge. Y es una complementariedad en este sentido que a veces es costosa. Me mantengo en el caso porque entiendo que es lo más claro. En el caso de la educación, no solo no es malo, sino que es bueno el que haya cierta disparidad, no tanto de criterio de fondo, pero sí de modo de ejecutar esos criterios, la conducta correspondiente a ese criterio entre el padre y la madre, porque por algo Dios, la naturaleza, ha previsto que seamos dos en el matrimonio y dos los que educamos a los hijos. Y en muchos casos, yo ahora como abuelo me ocurre, en muchos casos sufro porque me da la impresión de que o Lourdes, mi esposa, o el papá o la mamá de alguno de mis nietos está consintiendo excesivamente a ese nieto y pienso que no es bueno y casi me saldría a él intervenir, pero no lo hago, a no ser que se me pida directamente e incluso entonces me lo pienso mucho porque la tarea le corresponde a sus padres o algo análogo cuando me ocurría con los hijos o a Lourdes le podía parecer que yo estaba siendo excesivamente seco, excesivamente tajante, y a ella le costaba el dejar que yo cumpliera con lo que yo estimaba que era mi papel, y si alguno de los dos, lo suelo comentar esto siempre, si alguno de los dos pensaba que el otro se equivocaba, lo hablábamos a solas y si lo advertíamos que era así, hablábamos con nuestros hijos y lo comentábamos. Te había dicho que hicieras esto de esta manera, pero hemos hablado, mamá y yo, papá y yo, y los dos pensamos que es preferible que lo hagas de este otro modo. En cualquier caso, la complementariedad debe ser solicitada precisamente porque yo soy consciente de que necesito a Lourdes imperiosamente para todo, pero sigo con el ejemplo para la educación de nuestros hijos antes y ahora, y al mismo tiempo que es solicitada puede que nos cueste precisamente porque se trata de dos realidades diferentes para el complemento dinámico, no el complemento estático. Por eso a veces hay que hacer de tripas corazón y pedir o permitir que sea la otra persona la que intervenga en todos los casos en los que se pone en juego esta complementariedad. Varón y mujer, por tanto, son complementarios y son recíprocos. Tienen que entenderse el varón y la mujer. La respuesta es obviamente todo lo posible. Mejor es que se entiendan que dejen de entenderse, pero creo que vale la pena detenerse un poquito sobre este verbo, sobre el que muchas veces hacemos un excesivo hincapié. Es muy normal la afirmación entre varones, un poco injusta y un poco no demasiado delicada, decir a las mujeres no hay quien las entienda. Y yo, si es el caso, suelo decir porque tienen una riqueza interior muy superior a la nuestra. Nosotros, desde ese punto de vista, la mayoría de los varones, no todos, somos sentimentalmente analfabetos y la riqueza interior de la mujer nos excede y no logramos entenderla, pero sobre todo porque la mujer comunica en cierta manera manteniendo ese hacia adentro. Lo que la mujer quiere es dar a conocer su interioridad, cómo se siente, qué es lo que piensa, qué es lo que desea, por qué está triste, y esa interioridad ponerla en comunión con la interioridad de la persona. Puede ser el marido, puede ser una amiga con la que está intentando comunicarse. El objetivo final no es en la mujer encontrar una solución, sino es poner en relación dos personas. La mujer atiende mucho más a la persona que a las cosas, mientras que el objetivo habitual de los varones es más bien el de encontrar una solución para un problema. Por eso, si la mujer va a su marido a expandir su interioridad, a contarle cómo se siente, buscando comprensión, y el marido lo que le da es soluciones, la mujer no se siente comprendida porque no lo está haciendo y el varón da la impresión de que no hay manera de entenderla porque el objetivo final del hablar, del dialogar entre ellos son dos objetivos distintos y mientras no
sea cada uno consciente del modo de ser del otro, no puede ni siquiera darse cuenta de por qué no se entienden y de que el entenderse no es tan importante, sino que lo radicalmente importante es se entienda o no se entienda y no se tenga ni idea de por qué va por ese lado, o se entienda y sepa que mi mujer siempre reacciona, o mi marido siempre reacciona de este modo, aunque yo no acabe de comprenderlo. Lo importante no es tanto entenderse o dejarse de entender, sino que lo radicalmente importante es amarse. Por tanto, un tipo de complementariedad que no es estática, que es dinámica, que a veces cuesta. Un tipo de entenderse en el que sí que es bueno, sobre todo cuando hay que actuar con una acción conjunta, el llegar a un cierto entendimiento, pero teniendo en cuenta que mucho más importante que entenderse es quererse con locura, aunque haya cosas que nunca vayamos a entender o aunque haya otras que vayamos entendiendo poco a poco. Hay un caso quizás para mí es el más paradigmático de incapacidad del varón. El varón, como es mi caso, puedo entender como desde fuera lo que le sucede a la mujer, pero no puedo ponerme dentro de ella ni puedo sentir lo que ella siente, y es como muy paradigmático, para la mujer lo que le sucede una vez que da a luz al primer hijo. Creo que ninguna mujer, obviamente no tengo la experiencia de todas, pero de todas las que conozco, ninguna antes de dar a luz al primer hijo era consciente de hasta qué punto esa criaturita tan pequeña, ese nuevo ser maravilloso que despierta el pasmo entre la desproporción entre una nueva persona y la unión fecunda de hace 9 meses, ese ser maravilloso, la madre no era consciente de hasta qué punto iba a acaparar todas sus fuerzas, iba a acaparar su inteligencia, iba a acaparar su afectividad, iba a hacer que estuviera todo el día pendiente de él y que no pudiera dejarlo a un lado. Y, por ejemplo, si es el caso de que trabajaba y tiene que volver a trabajar, irse al trabajo tranquila. Si la mujer intenta explicarlo, y es frecuente que lo haga porque es lo que está sintiendo con más fuerza en esos primeros meses o en esas primeras semanas, meses, incluso años, está sintiendo, si intenta explicar al marido cómo se siente, el problema de tener que dejar al hijo y salir a trabajar, el marido intentará darle soluciones. Lo dejamos con tu padre, perdón, con tu madre o con mi madre, lo dejamos con, o podemos contratar a una chica y yo me quedo 2 horas y tú. Lo que el marido no puede hacerse cargo es, y lo voy a decir con una palabra fuerte, es del, pues sí, enfado interior de la mujer, que se siente incapaz de duplicarse como ella querría en el fondo para poder atender con todas las veras de su alma a ese hijo recién nacido que está pidiendo que la atienda y al mismo tiempo atender a sus otras ocupaciones. En cierta manera, perdónenme el modo de decirlo, pero creo que se entiende, le enfada que a su marido no le ocurra lo mismo. El marido puede estar muy pendiente del hijo mientras está en casa, pero muy probablemente cuando salga de casa y emboca el camino del trabajo, ya centre toda su atención en el trabajo y se acuerde en algunos momentos del hijo, pero no es algo que lleve consigo allá donde vaya. Es muy difícil. Decía, yo pienso que uno puede desde fuera darse cuenta de lo que le está ocurriendo a la mujer, pero es muy difícil que en el sentido fuerte, profundo de esta palabra, el esposo comprenda lo que sucede a la mujer, pero lo que sí tiene que hacer, la comprenda o no la comprenda, es quererla cada día más en un crescendo que no tiene límite. Otro ámbito en el que varón y mujer son complementarios es el de la unión íntima, y es para todos nosotros obvio con solo considerar con cierto detenimiento la fisiología de ambos cuerpos y lo que experimentamos unos y otras. Es claro que estamos hechos en principio para la unión mutua, pero una unión que tampoco es algo que viene dado sin más, sino que hay que irla trabajando precisamente porque el modo en que experimentamos la atracción y el modo como nuestro cuerpo tiende a reaccionar de manera connatural
es muy, 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 muy diverso, incluso cuando el amor es muy grande, maduro y recíproco por ambos cónyuges, es muy diverso en una y otra, y es bueno darse cuenta de que también aquí se trata de una complementariedad. Antes empleaba el verbo solicitada y aquí creo que es también correctísimo. Decía, yo en la unión íntima solicito a mi mujer que me facilite la unión al mismo tiempo que yo procuro facilitársela a ella. Hay un doy y acojo maravilloso que no debo tratar en público, pero somos muy distintos y eso lleva consigo un trabajo, un esfuerzo, un pensar más en el otro que en uno mismo, que no viene dado solo como una complementariedad automática, ni mucho menos mecánica, sino es la complementariedad viva, fruto de un trabajo, fruto de un amor, fruto de una solicitación recíproca, que es la que debe llevar a que la unión íntima sea, en última cuenta, unión no solo de los cuerpos y no solo de los afectos, sino unión de todas las personas, de las dos personas. El modo de llevar a cabo de manera connatural, mientras no se trabaje para llegar a una complementariedad mucho más plena, el modo de presentarse es distinto en la mujer. Si hablamos de integración de los ámbitos que componen al ser humano, espíritu, afectividad, cuerpo, por referirme a tres ámbitos muy claros, se puede decir que la integración de estos tres elementos, el influjo recíproco entre ellos, es muy grande en la mujer. La mujer en ese sentido es una persona humana que por naturaleza, luego la biografía de cada una y la de cada uno puede llevarlo por caminos distintos, pero por naturaleza tiende a la integración. Perdonen que ponga este ejemplo, pero es muy difícil que una mujer normal entregue su cuerpo sin que eso le afecte a sus sentimientos y a su cabeza y a su corazón, a su inteligencia, a su voluntad, mientras que en el hombre, por desgracia para él y para el matrimonio, si se diera el caso, es más fácil que un hombre tenga relaciones y que eso lo implique de una manera tan personal como implica a la mujer. En cualquier caso, lo primero que quería señalar es que el modo de buscar y de llevar a cabo la relación es inicialmente, sobre todo al principio, parte del amor, es precisamente crear ese conjunto de manifestaciones que hacen más fácil la unión entre ambos y el gozo y la plenitud de la unión entre ellos. La mujer, por decirlo así, crear unos términos que creo que se entienden, es más unitaria, no se deja fuera la afectividad cuando va al trabajo, sino que va siempre con ella, es más global, en ese sentido es más personal, mientras que el varón es más fragmentario y por eso puede centrarse solo en una cosa y dejar al margen todas las demás, o en otra y dejar al margen todas las demás, es más parcial, no se implica tan globalmente como se implica la mujer, y en el contexto de las relaciones íntimas puede ser, no es bueno que sea, pero puede ser una relación que a veces es solo cuasi física. Por otro lado, en la mujer, el atractivo tiene una dosis fuerte, fuerte, fuerte de afectividad. Muchas veces lo que la mujer está buscando simultáneamente no es tanto la unión física, sino el sentirse acogida, el sentirse valorada, el sentirse comprendida y el sentirse amada. Pero el sentirse es la afectividad, mientras que en el varón puede primar el deseo, que en algunos casos, y hay que intentar que no sea así, puede ser un deseo físico casi aislado. En la mujer, todo, todo. Y en concreto, lo que ahora estoy aludiendo, todo lo relativo a la unión íntima es más armónico, más de conjunto, más cadencial, hay una cadencia, hay un ritmo, es más de conjunto, mientras que en el varón podríamos decir que es más impetuoso en algunos casos, y esto hay que educarlo, es casi instantáneo, y en cierta manera podría decirse que se da de una forma casi aislada. Si esto, medio en broma y medio en serio, quisiéramos reflejarlo con toda delicadeza, y les pido perdón si alguien se siente molesto, en una gráfica en la que se recoja
de manera esquemática el modo de el nivel y el ritmo de la excitación, la intensidad y el tiempo, se podría decir que en el varón esa gráfica es así de simple y así de rápida. Es un sentirse en algún momento excitado que muy rápidamente puede llevar a la culminación y de manera natural aquello baja y se pasa. En la mujer todo es mucho, 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 mucho más armónico, decía, y en ese sentido es más lento y es más cadencioso. La mujer tiene que empezar a sentirse querida desde mucho antes del momento de la unión íntima. Hay que preparar esa unión durante mucho antes. El ritmo en que la mujer va excitándose es mucho más cadencioso, es mucho más lento. El ascenso se da de una manera más paulatina. La culminación en la mujer dura bastante más que en el varón y puede tener incluso varias culminaciones en una misma unión y luego decae. Si esto lo dejamos tal como es, parece que estamos ante un problema, precisamente una unión que en principio hemos denominado, porque en cierto modo lo es, complementaria, pero con una complementariedad dinámica que pone en juego el amor recíproco y que por tanto tiende a acercar el modo de ser de la mujer al modo de ser del varón y el modo de ser del varón al modo de ser de la mujer, de modo que, dicho de una manera rápida y gráfica, se llegue a algo más parecido a esto, donde el varón sepa autocontenerse y la mujer sepa educarlo para que cada uno, pensando sobre todo también en el gozo del cónyuge, lleguen a llevar a término una unión mucho más satisfactoria para ambos, donde también los ritmos se han acompasado y los ritmos son tanto de uno como de otra. Y con esto quedaría, puesto que casi he consumido 3/4 de hora y en principio eran 3 partes y no podemos estar tanto tiempo, quedaría como tratado un aspecto, solo uno. Ya les decía que se requeriría todo un curso y ojalá que dentro de unos meses pueda ofrecerlo, un curso más completo, pero yo quería subrayar algo, me parece importante, que también en los aspectos en que son complementarios y precisamente para ser complementarios tienen que ser diferentes. Si yo quiero que dos manos mías se unan, no puedo ponerlas una encima de la otra nunca. Se unirían, sino que tengo que voltearlas de manera que se encuentren de manera análoga el varón y la mujer en todos los ámbitos en los que son complementarios son inicialmente distintos y por eso complementarios, y para complementarse tienen que adecuar mutuamente, incluso haciendo esfuerzo con mucho amor, su manera de ser a la manera de ser del cónyuge y apuntar los dos en una misma dirección, en un mismo objetivo, que en el caso más claro y más duradero a lo largo de la vida es precisamente el crecimiento, el desarrollo, el acercamiento a la plenitud de cada uno de los hijos. Con esto habíamos terminado con un tratamiento particular. En la clase anterior vimos las diferencias y las pusimos en relación sobre todo con las familias de origen y lo que eso implica de diversidad en el modo de entender la familia y la vida y la necesidad de llegar a un encuentro que se haga un estilo propio. Ahora he querido poner de relieve el otro gran origen de las diferencias, que es el ser varón y mujer. Yo señalaba un tercero, que es el modo propio de ser de cada persona humana, que como es único, no se pueden dar ningún tipo de normas generales al respecto, sino que habría que hacer un tratamiento muy pormenorizado.